Buenas noches, el día de hoy hablaremos sobre los beneficios otorgados a los bachilleres que presten el servicio militar a través de la Ley 48 de 1993, específicamente en el artículo 40 en el literal B. Lo que queremos contradecir es de que exigimos de que se declare inexequible el literal B, artículo 40 de la Ley 48 de 1993. Mediante la sentencia C022 del 96, existe una demanda de inconstitucionalidad contra el literal B, artículo 40 de la Ley 48 de 1993, el cual dice que a los bachilleres que presten el servicio militar y aspiren a continuar los estudios profesionales, el puntaje de las pruebas ICFEX se aumentará un 10%. El artículo 13 de la Constitución es muy específico al decirnos que todas las personas nacen iguales ante la ley y que gozarán de los mismos derechos y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza o opinión pública. También existe un test de proporcionalidad que permite evaluar si la restricción a los derechos fundamentales que genera la medida cuestionada resulta desproporcionada. ¿Cómo se logra este test de proporcionalidad? Pues bueno, tiene 4 pasos. El primer paso es determinar si la intervención legislativa persigue un fin constitucionalmente válido. La segunda es determinar si la medida es idónea y satisface en algún aspecto su propósito constitucional. La tercera es analizar si existe otras medidas menos lascivas y más idóneas al propósito. Y la cuarta y última es si el grado de realización del fin perseguido es mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental. Esto se realiza en Santa Fe de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de enero de 1996. Tenemos unos hechos. Los hechos es que existe una situación desventajosa y trato discriminatorio hacia las mujeres y hacia los varones con limitaciones físicas o sensoriales que no pueden prestar servicio militar. Y claramente también existe una discriminación hacia los candidatos que quieran estar y presentar unos estudios superiores, pero que no presten el servicio militar. Están en una situación desventajosa. El demandante sostiene que la norma acusada es contraria al principio de igualdad en el artículo 13 de la Constitución, además de que establece un trato discriminatorio hacia las mujeres y personas con discapacidad, y que a las personas que no prestan el servicio militar también están en una situación desventajosa al querer ingresar a un centro de educación superior. A todo esto dieron su opinión varios integrantes de las autoridades de seguridad nacional, como lo fue el Procurador General de la Nación, el director de la Policía y el Comandante General de las Fuerzas Armadas. La inexequibilidad del literal B, artículo 40 de la Ley 48 de 1993 afecta principalmente a los bachilleres que prestan el servicio militar, debido a que ya no obtendrán el beneficio del aumento del 10% en su resultado del ICFEX para el ingreso a un centro de educación superior. Pero esto beneficia a mujeres, a candidatos que no hayan prestado servicio militar y a varones con limitaciones físicas y sensoriales, debido a que ya no se encontrarán en una situación de desigualdad y de desventaja al ingresar a un centro de educación superior. El literal B, artículo 40 de la Ley 48 del 93, va en contra del ordenamiento jurídico, por eso se debe declarar su inexequibilidad. Va en contra del ordenamiento jurídico porque violenta el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, además de violentar artículos de acuerdos internacionales pactados por Colombia, y también porque va en contra del artículo 43 de la Constitución Política de Colombia. Esto también se debe declarar su inexequibilidad, ya que violenta derechos fundamentales más importantes que el servicio militar. No pasa el test de proporcionalidad y además va en contra de la Constitución, la cual es norma de normas, y ninguna ley debe contrariar la Carta Magna. Existe un segundo argumento para declarar inexequible el artículo 40 de la Ley 48 del 93, específicamente en su literal B, ya que creemos que el beneficio que otorga es injusto. ¿Y por qué es injusto? Porque está en un escenario discriminatorio hacia las mujeres. También porque existe una situación desventajosa y desigual a los discapacitados. Y no es un beneficio que sea meritorio,
ya que se otorga por el simple hecho de prestar el servicio militar y no por las capacidades intelectuales. A eso también se le suma el que vaya en contra de la Constitución Política de Colombia en su artículo 13, que es un derecho fundamental, es desigual e inequitativo y no recibe el beneficio por mérito. También tenemos un tercer argumento, el cual creemos que no pasa el test de proporcionalidad, ya que se ven sacrificados principios constitucionales más importantes, porque no persigue un fin constitucionalmente válido, porque la medida no es idónea, ya que afecta un principio constitucional más importante, el cual es el derecho a la igualdad, artículo 13 de la Constitución, porque no analizaron otras medidas que incentivaron a los jóvenes a prestar servicio militar. También el por qué no hay un vínculo de proporción en dicha norma y no existe una razón válida de existencia de la norma. En conclusión, deberíamos también enfocarnos en exigirles a nuestros legisladores y congresistas que antes de aprobar una ley o una norma se deberá evaluar la no vulneración de derechos fundamentales que puedan estar en la Constitución. También de que se deben implementar otras medidas para hacer más atractiva la prestación del servicio militar. O sea, en vez de crear situaciones desventajosas para mujeres, para discapacitados, se deben de buscar otras alternativas para que los jóvenes vean atractivas el prestar servicio militar. Y también revisar que las normas vigentes vayan acorde a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Eso significa que hoy se deben de revisar las normas que tenemos, que no vayan en contra de la Constitución, porque esto sería muy gravísimo para el ordenamiento jurídico. Muchas gracias.